tendría fe en lo que hace, usted sería comprometida con usted, doctora Catalina. Sí, señora. ¿Sí? Sí. Ok, ¿qué dice el doctor Esteban? Sí, señora. ¿Sí? Doctora Stephanie. Sí, señora. Ok, bueno, entonces, como estoy hablando con doctores en este momento, médicos, listo, vamos a asumir el rol de médicos ahorita. Jaber, ¿cómo se siente de médico? Sería, si usted fuera un paciente, sería paciente de Jaber. ¿Qué dice el doctor Jaber? ¿Se animaría a ser su propio paciente? Uy, ¿sí? Bueno, entonces, queridos profesionales de la salud, señores doctores, doctoras, médicos, enfermeras, vamos a ver, vamos a aprender algo importante para esta clase de preparación de medicina. Ustedes como médicos, como enfermeras, como neurólogos, bueno, hay muchas especialidades, ¿cierto? Necesitan tener conocimiento de algo en el cuerpo, algo muy importante en nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo es que está diseñado el cuerpo? O sea, yo me pongo a mirar y usted, por ejemplo, si fuera médico, ¿cómo le puede hablar del cuerpo a uno de sus pacientes? Necesitamos orientar a nuestro paciente en ciertas cosas, pero como no solamente es lo que yo veo por fuera, ¿cierto? Resulta que nuestro cuerpo humano tiene ciertos niveles de organización. Entonces vamos a ver cuáles son los niveles de organización del cuerpo humano. ¿Listo? Usted debe estar preparado para todo este asunto, doctor Esteban, doctor Jaber, doctora Catalina, doctora Stephanie. ¿Cierto? Entonces, resulta que tenemos unos niveles de organización en el cuerpo humano. Entonces, doctora Catalina, ¿me puede por favor colaborar leyendo lo que dice acá? Lo que estás mostrando, Uh-huh. niveles de organización del cuerpo humano. Hablemos de átomos y células. Teoría celular y organización. Tipos de célula. Partes de la célula. División celular. Perfecto, entonces, vamos a hablar acerca de todo eso. ¿Qué es la teoría celular? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los tipos de célula? ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Qué es la división celular? Sin embargo, antes de irnos tan allá, vamos a ver unos niveles de organización. ¿Listo? Para que nos demos cuenta cómo es todo esto del cuerpo. Entonces, vamos a hablar acerca de esas partes de la célula, pero también vamos a hablar de lo que son los niveles de organización del cuerpo humano y vamos a entender por qué vamos a trabajar el tema de la célula. Entonces, doctora Stephanie, ¿me podría colaborar leyendo esta parte del texto? Sí, señora. Dame un momento. ¿Qué son? Son los diferentes grados de complejidad en los que se organiza la materia dentro del cuerpo humano. Aparatos y sistemas, los órganos que lo forman, los átomos, la célula y los organismos. Creo que dice ahí. Sí. Ok. Entonces, el cuerpo humano está organizado en materia. Nosotros somos materia. ¿Por qué somos materia? Porque estamos formados por átomos, ¿cierto? Ya ahorita vamos a ver qué es eso, cómo así. Entonces dice, ¿qué lo forman? Doctor Jaber, ¿me colabora, por favor? Ah, no, pero es que no me puede leer acá. Doctor Esteban, ¿me podría colaborar, por favor, leyendo acá? ¿Qué es lo que compone el cuerpo humano? ¿Qué lo compone?
Átomos, células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Todo esto es un hilito. Lo uno conduce a lo otro. Para que pueda existir algo, tiene que haber una cuestión previa. Entonces, los átomos son la unidad más chiquitica que podemos tener. Todo está compuesto por átomos, absolutamente todo lo que usted pueda ver, palpar. Usted está compuesto de átomos. Pero resulta que para que se formen las células necesitamos muchos átomos. Entonces, las células son un conjunto de átomos. Entonces, se relacionan los átomos con las células. Ahora, los tejidos son muchas células unidas, o sea, los tejidos son muchos átomos que formaron células y esas células se juntaron unas con otras y formaron un tejido. Pero resulta que si yo junto un tejido con otro tejido, con otro tejido, con otro tejido, se me va a formar un órgano. Entonces imagínense, los órganos contienen tejidos, células y átomos. Imagínense esta relación tan grande. Ahora, los órganos se juntan, hay muchos órganos para formar algo llamado los aparatos y los sistemas. Entonces, cuando hablamos de aparato y sistema, estamos hablando de órganos, de tejidos, de células y de átomos. Es decir, nosotros, el cuerpo de nosotros, son átomos. Somos un conjunto total de átomos, de células, de tejidos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Los átomos. Doctora Catalina, ¿me puede colaborar leyendo sobre los átomos, por favor? Átomos. Son los elementos químicos que forman a los seres vivos. Los más abundantes son carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre. En menor proporción, calcio, hierro, zinc, cobre, etc. Ok. Entonces, nosotros estamos formados por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre, calcio, hierro, zinc, cobre, bueno, elementos químicos que hacen parte de lo que contiene el átomo, ¿cierto? Entonces, tarea número 1 o asignación número 1 para la próxima clase. Vamos a hablar sobre estos elementos químicos. Vamos a consultar sobre estos elementos químicos. Entonces vamos a consultar sobre el carbono, vamos a consultar sobre el oxígeno, vamos a consultar sobre el nitrógeno, vamos a consultar sobre el hidrógeno, para que vayan tomando nota. Vamos a consultar sobre el fósforo, sobre el azufre, que son los que tenemos en mayor cantidad. Y vamos a hablar de los que están en menor proporción, que dice que son el calcio, el hierro, el zinc, el cobre. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Quiero que ustedes consulten información sobre estos elementos químicos. ¿Qué quiere consultar? Está en su libre albedrío porque quiero que compartamos la próxima clase sus conocimientos, lo que van a preparar sobre estos elementos químicos. No es que yo quiero hablar sobre la historia del carbono, cómo se descubrió, quiero hablar sobre las moléculas o cómo está formado el oxígeno, en cuanto a su peso molecular, o quiero hablar sobre el nitrógeno y en dónde, cómo fue que se descubrió, quién fue el que lo descubrió, quiero hablar sobre el fósforo, dónde podemos encontrar el fósforo, voy a hablar sobre el azufre, qué es, para qué sirve, cómo se encuentra, bueno, ¿listo? Entonces, ¿por qué vamos a mirar lo que ustedes van a consultar? ¿Sí? O sea, el tema prácticamente es libre, pero no tan libre. O sea, es libre en cuanto a lo que ustedes me vayan a traer para la clase, pero no es libre porque estamos hablando de unos elementos químicos en específico que vamos a consultar. Entonces, vamos a hablar de esos elementos químicos
Y vamos a mirar qué información, por ejemplo, qué información nos trae Esteban sobre nitrógeno, por así decirlo. Y cuál fue la información que trajo Jay Baer sobre ese mismo elemento químico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que vamos a imaginar que estamos en un congreso de química, ¿cierto? Entonces, como ustedes son profesionales de la salud, ustedes son médicos, resulta que ustedes tienen que hacer una serie de investigaciones, de consultas, para ir a mostrar esos conocimientos frente a otros profesionales. Entonces, vamos a mirar ustedes qué nos van a aportar sobre la consulta que van a hacer sobre estos elementos químicos. Mm, ¿Listo? ¿Hay alguna duda con respecto a esta primera parte de la tarea? Esteban, ¿está clara la tarea o tienes alguna inquietud? No, profe. Ok. Catalina, ¿está No, claro o señora. tienes alguna Sí, pregunta? señora. No, todo cool, todo bien. Ok, Stephanie. Sí, profe, pero te iba a preguntar, digamos, si uno quiere hablar sobre, digamos, dos cosas, ¿se puede? Sí. Lo ideal es que por lo menos algo, o sea, me mencionen algo que a ustedes les interese de cada uno de esos elementos químicos. ¿Por qué necesitamos hablar de esos? Porque estamos viendo la cuestión de la composición del átomo, entonces, o de los átomos, entonces por eso necesitamos hacer un acercamiento. Esto prácticamente estamos viendo hoy clase de biología, de química, de ciencias naturales, ¿sí ven? Estamos viendo de todo. Entonces, por eso queremos hablar sobre estos elementos químicos porque necesitamos hacer un acercamiento a la química. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la célula. Doctor Esteban, ¿me puede colaborar, por favor? Ya, profe. La célula es la unidad anatómica y funcional de la vida. Están compuestos por mitocondrias o cromosomas, que a su vez están compuestos por moléculas orgánicas. Existen diferentes tipos de células: células óseas, células epiteliales, células musculares, neuronas. Ok, entonces, este concepto de la célula es fundamental. Este concepto de célula sale en pruebas a ver. ¿Listo? ¿Qué es la célula o cómo se considera la célula? ¿Por qué es importante la célula? Entonces, porque es la unidad anatómica funcional de la vida. ¿Listo? Vamos a ver ahorita, ya nos vamos a ir un poco más profundo, vamos a hablar de la célula dentro de un momento, más detenidamente, sin embargo, acá vamos a continuar con lo demás para que sepamos, nos orientemos sobre lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a hablar de los tejidos, doctora Catalina. Los tejidos. Se consideran agrupaciones de células semejantes que cooperan para cumplir una función común. Entonces, lo que estábamos diciendo al inicio de la clase, por ejemplo, si ven, decimos tejido conectivo laxo, que en este caso es lo que nosotros llamamos la piel, tejido adiposo, entonces mírenlo acá, está un poquito más adentro de la piel, tejido conectivo denso, los ligamentos, cartílago, tejido óseo, sangre, bueno, la sangre es más llena de glóbulos rojos, ¿cierto? Glóbulos blancos. Vamos acá a hablar de los órganos. Doctora Stephanie. Voy, profe. Los órganos son el conjunto de tejido que cooperan para llevar a cabo una función común más compleja. Ok, entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos órganos.
¿Cómo se llama este órgano, doctora Stephanie? Corazón. ¿Cómo se llama este órgano, doctor Esteban? Dime. Uy, no sé, profe. ¿Cómo será? ¿Qué crees? No, profe, no sé. ¿Qué órgano será ese, doctora Catalina? ¿Esas son las venas o Ok, pueden ser las venas, ¿cierto? Y este de acá, ¿cómo se llama lo que está acá, doctor Esteban? ¿Los pulmones, profe? Puede que sean los pulmones o sería más bien como los riñones, ¿cierto? Porque se Eso, los parece riñones. mucho a los pulmones que están acá. ¿Cómo se Pues llama Estefan. esto que está acá, doctora Stephanie? Son órganos. ¿Qué órganos? Eh, ay, ¿Cómo se llamarán estos, doctor Esteban? eh, intestino delgado y intestino grueso, profe. Ah, exacto. ¿Y el de acá qué será, doctora Catalina? Ah, hígado? pues puede ser el hígado. Ujú. ¿Y el de acá qué será, doctor Esteban? ¿El cerebro? El cerebro, ¿cierto? Entonces, miren, todos los órganos que tenemos, todos esos órganos están formados por tejidos, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de los aparatos y de los sistemas. ¿Listo? Doctora Stephanie, ¿me colabora, por favor? Sí, señora. Aparatos y sistemas. Los aparatos son el conjunto de órganos que trabajan conjuntamente para llevar a cabo una función determinada y común. Ujú. Eh, Entonces, tenemos cuáles tipos de sistemas. Sistema óseo, aparato respiratorio, sistema digestivo, aparato locomotor, aparato circulatorio, sistema nervioso, aparato reproductor, aparato urinario y sistema endocrino. El concepto de sistema se utiliza para hablar de una serie de... Ay, perdón, quedó como cortado ahí. Bueno, acá hablamos de los organismos. Doctora Catalina. Los organismos son el conjunto de todos los órganos y sistemas y dan lugar a un individuo. Por eso nosotros somos organismos. Por eso, por ejemplo, yo veo un animalito y animalito es un organismo porque está compuesto por órganos, porque tiene sistemas, porque tiene tejidos, porque tiene células, porque está compuesto por átomos, ¿sí ven? Todo lo que se tiene que tener para poder tener un cuerpo, para poder ser un ser humano. Entonces, ahora vamos a continuar por acá. Sí. Entonces, estábamos viendo los niveles de organización del ser humano. Ahora vamos a hablar de lo que son las células. ¿Listo? Ya vimos que las células están compuestas por átomos, pero ahora vamos a irnos un poquito más. ¿Qué es la célula? ¿Cómo está organizada la célula? ¿Listo? Entonces, miren acá. Dice, teoría celular. Hay varias teorías celulares, ¿cierto? Entonces, dice, Robert Hooke fue el que descubrió y usó el término de célula. Luego hablaremos de Robert Hooke. Y el señor Anton van Leeuwenhoek realizó la observación de células vivas. Entonces, nadie se había puesto a investigar qué era una célula hasta que ya, digamos, estas dos personas fueron quienes hicieron una observación más a profundidad, descubrieron la célula y empezaron a ver cómo son las células y la vida que hay en ellas, ¿cierto? Porque pues igual están compuestas por átomos. Entonces, vamos a hablar de los postulados de la teoría celular. ¿Qué es lo que nos dice la teoría celular? Doctora Catalina.
Postulados de la teoría celular. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos. La célula es la unidad funcional de todos los órganos. Todos dependen de ellas. Todas las células todas las células se originan por la división de otras preexistentes. Cada célula contiene el material Genético. perdón. Entonces, la teoría celular nos dice eso, ¿cierto? Si les llegan a preguntar en el ICFES, en la prueba de saber, pues ustedes ya saben a qué hacemos referencia con la teoría. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, Robert Brown en 1831 identificó el núcleo de la célula, mientras que Jean Evangelista Porking en 1839 identificó algo que se llama protoplasma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Vamos a ver cómo son los niveles de organización de los seres vivos, ya no del cuerpo humano, sino de los seres vivos. Entonces, miren acá, vamos a ir en general. Entonces, primero yo hablo del átomo. El átomo forma moléculas. Las moléculas forman células o los organelos de la célula. Los organelos forman la célula forma tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman un sistema de órganos. Estos sistemas de órganos forman un organismo. El organismo se empieza a reproducir para poder formar algo llamado una población. ¿Listo? Entonces, la población, entonces, acuérdense que todo viene de una evolución, ¿cierto? Yo como evoluciono por medio de la procreación, ¿cierto? Vamos a hablar de la biocenosis. Entonces, ¿qué es la biocenosis? Entonces, la biocenosis es un conjunto de poblaciones, ¿cierto? Entonces, ya acá ustedes ven una población, pero entonces ya hay más conjuntos de poblaciones y todas viven en un espacio, ¿cierto? Entonces, el conjunto o esta biocenosis, este conjunto de poblaciones, crean más y más grupos que forman un ecosistema. Entonces, en el ecosistema entonces hay de todo tipo de vida, ¿cierto? Entonces hay animales que vuelan, hay animales terrestres, hay animales acuáticos. Ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de bioma. El bioma, en este caso, son diferentes, ¿cómo es que se llama? Como paisajes climáticos o áreas, ¿cierto? Entonces podemos tener una zona o un ecosistema donde hay, por ejemplo, mucha vegetación o donde no predominan los animales, sino que es un lugar más bien vacío, ¿cierto? Y todo esto hace parte de la biosfera, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la biosfera, estamos hablando de todo lo que forma el planeta Tierra y su interrelación. Entonces, el agua que se llama hidrosfera, el aire o sí que se llama atmósfera, litosfera, que eso, bueno, eso lo verán ustedes en sociales, ¿cierto?
Entonces, imagínense todo lo que necesitamos tener para poder crear lo que llamamos biosfera, para poder existir en el planeta. Entonces, miren cómo se van relacionando unos con otros. Vamos a ver acá. No, profe. Listo, entonces voy a salirme de acá un momentico. Entonces, vamos a acabar de mirar acá. En cuanto a la ecología, vamos a hablar de población. ¿Qué nos dice que es la población, doctor Esteban? Personas, sino puede ser cualquier especie, ¿cierto? Entonces, digamos acá, donde, por ejemplo, la imagen nos muestra un conjunto de personas que habitan en un lugar determinado. Pero ¿qué otro tipo de poblaciones podemos tener? ¿Qué otro conjunto de seres vivos de la misma especie pueden habitar en un lugar determinado, doctora Stephanie? Eh, o sea, hablamos de población como, digamos, tipo, como si fueran tipo reuniones y así, por decirlo. Sí, pero ¿qué especies, qué seres vivos pueden formar una población? ¿Los humanos o qué Eh, más? los humanos, los ¿Qué tipo de animales, animales son? eh, ¿Qué tipo de animales los son? pájaros, Los pájaros, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de pájaros? eh, Ah, ok. Entonces, si ven que ahí ya como las hablamos de palomas, palomas. eh, Las palomas son una especie, ¿cierto? Y ellas generalmente habitan un lugar determinado. No en todos los lugares están las palomas, ellas habitan un lugar determinado. Muy bien. Vamos a hablar acá. Bueno, voy a retomar por acá. Voy a retomar ese video porque es que está molestando un poco. Bueno,
Entonces, doctora Catalina, vamos a hablar Señora. de... ay, espérame. Vamos a hablar de la estructura de la célula procariota y la estructura de la célula eucariota. ¿Cuál es la estructura de la célula procariota, doctora Catalina? Es simple sin núcleo, uy, perdón, Ok, simple sin núcleo celular diferenciado, es decir, su ADN está diverso en el citoplasma. está disperso en el citoplasma. ¿Cuántas células hay? ¿Cuántas células tiene un Eh, organismo procariota o la célula procariota? Número de células. Son unicelulares, es decir, poseen una sola célula. ¿Cuál es el origen de la célula procariota, doctora Catalina? Data de hace 3.500 millones de años, creyéndose que fueron las primeras células vivas. ¿Qué características adicionales tiene la célula procariota? Pueden sobrevivir a temperaturas extremas, perdón. Pueden tener, O ser, ser, bueno, pueden tener o ser autótrofos o heterótrofos. ok, después vamos Autótrofos. a ver exactamente a qué hace referencia esto. Ahora, vamos a hablar de la célula eucariota. Doctora Stephanie, ¿cómo será la estructura de la célula eucariota? ¿Cuál es la estructura de la célula eucariota, doctora Stephanie? A ver si yo estoy en modo. No está, Stephanie. Entonces, ¿cuál es la estructura de la célula eucariota, doctora Catalina? Eucariota. Más compleja. Tiene su material hereditario fundamental encerrado en una envoltura nuclear. Perdón. ¿Y cuántas células forman a la célula eucariota? ¿O cómo es eso del número de las células eucariotas? Son en su mayoría pluricelulares, es decir, poseen más de una célula. Ok. ¿Y cuál es el origen de la célula eucariota, doctora Catalina? Hace 1.500 de años, Millones. perdón, 1.500 millones de años, se originaron los cambios que realizó la célula procariota. Ok. ¿Y cuáles son otras características a tener en cuenta de las células eucariotas? Poseen esqueleto muy estructurado. Sí, ahí dice esqueleto muy estructurado. Poseen tener una pared celular o recubrimiento externo de protoplasma. Ok, bueno. Qué cosa tan interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias, ¿cierto? Seguimos con las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Doctora Catalina, ¿qué diferencia hay entre una célula procariota y una eucariota? Digamos, el tamaño, ¿cuál es la diferencia del tamaño de las células? El tamaño de las células es de un, ay, 1 medio por 1 cuarto. No, espérate que ahora se me olvidó el nombre de ese medida de la célula. Ese símbolo ya te digo cómo se llama. Ahora se me olvidó.
micras. Tamaño de 1 a 2 por 1 a 4 micras. Imagínense, eso es más chiquitito que, eso es casi como las micras en este caso, son como, mejor dicho, más chiquitas que 1 milímetro, más diminutas que el milímetro. Entonces, de 1 a 2 por 1 a 4 micras. Y la célula eucariota, Tamaños mayores de un... ¿Qué? Tamaños mayores a 5, ¿cómo se llama eso, profe? micras. 5 micras de ancho o diámetro. Ok. Entonces, la célula eucariota, por lo visto, es más grandecita, ¿cierto? Vamos a hablar del sistema genético. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema genético de la célula procariota y el sistema genético de la célula eucariota, doctora Catalina? El sistema de la célula, su sistema genético se denomina nucleoide De la y el de la eucariota, perdón, su sistema genético se localiza en el núcleo, mitocondrias y cloroplastos. Ok, entonces su sistema genético se encuentra en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la célula procariota y eucariota? Porque es que una me habla del nucleoide y otra del núcleo. ¿Cómo así, doctora El Catalina? nucleoide, el nucleoide no está delimitado por una membrana nuclear y en la eucariota el núcleo está delimitado por una membrana nuclear. Ah, ok. ¿Y cómo es la cuestión de los cromosomas en la célula procariota y en la célula eucariota? ¿Cómo es eso? Posee un cromosoma circular. Pueden existir elementos extracromosómicos plásmidos, sí. Y en la eucariota pueden tener uno o más cromosomas lineales. Ok. ¿Y qué cosas contiene el cromosoma en las células? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que, digamos, el cromosoma circular de la procariota, qué es lo que hace o qué es lo que contiene? Y el cromosoma lineal, ¿qué es lo que contiene? Los cromosomas no contienen histonas, ¿Listo? tanto en los procariotas y no, sí, en las eucariotas sí contienen histomas. Qué pena. Ok. ¿Cómo es la división celular en las procariotas y cómo es la división celular en las eucariotas? La división no es por mitosis y la división procariota no es por mitosis y la división eucariota es nuclear, es por mitosis. Ok. ¿Qué es lo que tiene la célula eucariota que no tiene la procariota? No hay núcleo, no hay nucleolo. No. Y en la eucariota hay nucleolo. Ok, listo. Vamos a entrar a ver qué es todo eso que nos dijeron. Entonces, mírenla, esta sería la célula procariota y estas son las funciones, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cada parte. Entonces, cada una de las partes de esta célula procariota, por ejemplo, acá nos damos cuenta que tiene una cápsula, tenemos algo llamado la pared celular, todo eso es lo que está cubriendo el núcleo, ¿cierto? O de la parte más importante, miren, acá hablamos de nucleoide, acá es donde está todo el material genético, el ADN, ¿cierto? Pero entonces alrededor de esa partecita fundamental hay otras partecitas. Entonces, a estos pelitos se les llama pilis, a estas cositas chiquititas se les llama plásmidos, flagelo, que es como la colita que tiene la célula procariota, ¿listo? Membrana plasmática, citoplasma, miren el citoplasma que es todo este líquido en donde flota el nucleoide, ¿listo? ¿Cuáles son las funciones de cada una de ellas? Entonces,
Estas funciones sí las vamos a dejar para que ustedes las vean. Yo les voy a compartir esta presentación con diapositivas y ustedes van a trabajar esto a profundidad en la casa, para que sepan a qué hacen referencia las funciones y para que este cuadrito de las funciones de la célula procariota lo puedan plasmar en su cuaderno. Listo, sería prácticamente copia el cuadro porque basado en eso vamos a trabajar las próximas clases. Listo, para saber a qué hacer referencia cada una de estas. Listo. La célula eucariota. Entonces, si se dan cuenta, ya está aparecido, es un baloncito. Entonces, acá aparecen todas las partes de la célula. Entonces, la membrana plasmática, la mitocondria. Yo sé que ustedes en algún momento vieron esto de la célula por allá hace siempre ratico, pero es como para recordar un poquito, ¿cierto? Entonces, el núcleo, ¿cierto? Miren, acá está el núcleo, pero entonces el núcleo contiene todas estas cositas, todas esas partecitas. Las vacuolas, por ejemplo, el citoplasma, que es este gel en donde descansa todo esto, ¿cierto? El retículo endoplasmático suave, el retículo endoplasmático duro, el aparato de Golgi, pero entonces también tenemos que ver cuáles son las funciones de todos esos. Entonces esto también necesito que quede plasmado en sus cuadernos para la próxima clase. Entonces tenemos ya la segunda tarea, ¿cierto? La segunda tarea entonces es el cuadro comparativo entre las funciones de las diferentes partes de la célula procariota y la célula eucariota. ¿Listo? Ustedes pueden encontrar este video ahí para que lo puedan copiar. Entonces, resulta que estamos hablando de la célula eucariota y a partir de la célula eucariota puedo tener algo llamado la célula animal y la célula vegetal. Entonces, la célula animal y la célula vegetal van a variar en ciertas cositas, ¿cierto? Por ejemplo, la célula animal y la célula vegetal tienen núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisosomas, complejo de Golgi, mitocondria, citoplasma, perixosoma, ribosomas. Pero solo la célula animal contiene vacuolas y centriolos y solo la célula vegetal tiene la gran vacuola central, pared celular y cloroplastos. ¿Listo? Esa es la diferencia entre ellas. Bueno, acá me van a hablar sobre la membrana celular. Listo, pero no vamos a entrar tanto hoy en lo de la membrana celular. Esto nos queda para la próxima clase. Porque por eso necesitamos que ustedes hagan la consulta sobre los diferentes elementos químicos que nombramos. ¿Listo? Por eso necesitamos que hagamos esa consulta para poder hablar sobre esta otra partecita de la membrana celular y de la división celular. Ahora vamos acá. Entonces, bueno, entonces vamos a terminar de hablar de lo que son los sistemas, los órganos, ¿listo? Quedamos entonces en la célula, ¿cierto? Nos vamos a ir ahora, hablamos de lo que eran los átomos, las células, los niveles de organización del cuerpo humano. Y ahora dice tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Eso también lo acabamos de ver. ¿Sabrías ordenar de mayor a menor la importancia de estos aparatos?
tenemos tres sistemas, tres aparatos. ¿Cuál es el más importante? Este sería El corazón. el corazón, por ejemplo, sería el número 1. ¿Cuál sería el siguiente? Los pulmones y después la vejiga. El aparato reproductor. Vamos a ver si estamos en lo cierto. 1, 2 y 3. Muy bien, claro, porque si yo estoy, por ejemplo, mal, digamos, del corazón, pues obviamente no voy a rendir, ¿cierto? De pronto necesito que el corazón esté bien para que también mis pulmones, todo funcione bien, para mi aparato reproductor muy bien. Los tres son importantes. Entonces, bueno, hasta la próxima. Entonces, ¿qué nos queda de tarea? ¿Qué nos queda de trabajo para la próxima clase? Entonces, número 1, vamos a hablar, vamos a recordar. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Vamos a recordar lo que son los diferentes elementos químicos, ¿cierto? Estamos hablando del carbono, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo, el calcio, el hierro, el zinc, el cobre, ¿cierto? Entonces tenemos una consulta que hacer y vamos a compartir información sobre todos estos elementos químicos y vamos a plasmar la información de los cuadros que vimos en la presentación, lo vamos a plasmar. Entonces, el cuadro comparativo entre las funciones y las partes de la célula procariota, las funciones y las partes de la célula eucariota. ¿Listo? Para poderlo diferenciar. Sin embargo, bueno, pues eso es para que lo tengan en el cuaderno apuntado. Y en estos días me van mandando foto. Chicos, me van mandando foto de de esas tareitas. Listo, profe, vea que yo ya tengo mi tarea hecha porque es que necesito poner en planilla la nota. ¿Listo? De lo que van haciendo, cosa que no lleguemos al día de la clase y sea última hora que tengamos que hacer la entrega. ¿Listo? Bueno, yo no sé si por acá Jaber habrá escrito. Entrecortada. Vale, no sé qué pasó. Bueno, entonces Jaber y Catalina, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Cómo les pareció su clase? ¿Cómo estuvo la clase, Catalina? Muy interesante, informativa, chévere. ¿Sí te Me gustó gustó. la clase hoy? Sí, señora. ¿Sí se sintió médica? ¿Sí se sintió doctora? Sí. Jaber, ¿cómo te pareció la clase? Muy entretenida. Bueno, pues esa es la idea, que les guste la clase, hacerles clases pues que ustedes comprendan de dónde salen tantas cosas de la medicina. Si ven que a veces solamente vemos unas cositas, no es que la célula y me tengo que aprender las partes de la célula y no sé qué, pero es importante saber muchas cosas más porque pues imagínense, es el cuerpo de cada uno de ustedes. A veces no somos conscientes de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? A veces nosotros solamente decimos, sí, yo tengo un cuerpo, pero yo no soy consciente que soy un conjunto de átomos. O sea, imagínense, o sea, yo me miro en las manos y yo digo, oiga, imagínense mirarme en las manos y saber que todo esto que yo veo acá son átomos. Es que es impresionante, ¿no? O sea, uno dice, oiga, esto es excelente, esto es unbelievable, no se puede uno imaginar cómo puede funcionar todo eso. Imagínense para tener este color, o sea, el color de los cabellos, el color de los ojos, o sea, son tantas cosas que hacen esa unión de átomos, de células, de todo lo que tiene que analizar un médico. Por ejemplo, si ustedes van a un oftalmólogo o un optómetra, imagínense todo lo que tiene que saber para dar con tanta cosita que sucede con nuestros ojos, con los dientes, con todo. Entonces, ¿sí ven? Para que le vean el lado de, ay, vea, por eso me toca aprender tal cosa. Porque cuando vayan al médico, entonces ustedes ya tienen alguito de conocimiento. ¿Listo? También pueden exigir. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos entonces en estos días. Mañana van a tener clase virtual con la profe Erika. Van a tener unos talleres
con la profe Erika para que estén a las 7:30 conectados. ¿Listo? Vale, Que les profe. vaya muy bien. Chao, Jayber. Chao, profe. Chao, Que le vaya bien. Catalina. Gracias por la clase. Que esté bien. Vale.